bien, buenas tardes. Vamos a empezar, estimados alumnos, estimado doctor Colin, vamos a empezar esta conferencia en esta semana de nuestra facultad. Saludo a los alumnos que nos están siguiendo a través del Zoom de manera virtual. En esta ocasión, el profesor Colin va a dirigir esta conferencia. Agradecemos, doctor, por su participación. Sé que usted tiene otras actividades luego de esta conferencia y enseguida empezamos entonces. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Empezamos ya, ¿no? Buenas noches, doctor Edgar Cruz, decano de la Universidad Católica sede Sapiens. Los participantes que engalanan esta conferencia en relación a la ética de la robótica frente al derecho del consumidor. Y en esta oportunidad me dirijo sobre este tema que es cada vez más de actualidad, de relevancia, y quería empezar mi alocución contándoles un extracto, cuento de un autor japonés, Shinsuke Yoshitaka, en el cual él cuenta la historia de un chico llamado Kenta. Este chico compró un día un robot con la intención de que este robot hiciera las cosas que a él le molestaban hacer, que a él no le gustaba hacer. Pero de pronto surgió un inconveniente, un óbice en el camino de la suplantación, pues el robot tenía que saber primero, para suplantar a Kenta, quién realmente era Kenta. Saber su identidad, las cosas que le gustaba, sus debilidades, sus fortalezas, y también saber cuánto de máquina podría tener en su semejanza Kenta y cuánto el robot podría tener de ser humano, de las cualidades de Kenta. Porque este es el gran dilema hoy en día. La Federación Internacional de la Robótica señala que el robot como tal, en sí es como una semblanza o un espejo de las características del ser humano. La aspiración que en sí radica en los robots es llegar algún día a parecerse lo más que se pueda. Y si no es igual al ser humano. La Real Academia de la Lengua Española define al robot como una máquina o como un ingenio capaz de ser programado, pero siempre bajo la conducción de un ser humano. Y varios autores como Rod Gruppen de la Comisión de Robótica Perceptual de la Universidad de Massachusetts define al robot como el espejo de nosotros mismos. Que el robot, en conclusión, será lo que desde el principio de la historia el ser humano siempre ha buscado. Por fin, descubrirse a sí mismo. El ser humano en sí tiene, desde un principio, y eso lo decían los filósofos, saber quiénes somos. No solamente de dónde venimos y a dónde vamos, sino realmente conocernos, redescubrirnos a nosotros mismos. Y la mejor manera, dice Rod Gruppen, entonces, ahora, que no se le ocurrió mejor idea al ser humano de poder descubrirse a sí mismo, es a través de la creación
del robot. Y el robot en sí mismo tiene, pues, un desarrollo histórico. Y si nosotros vamos desde el siglo pasado, el robot como tal fue por primera vez pronunciado en una obra de teatro en Praga, en República Checa, en una obra precisamente de Karel Čapek, un checo que pronunció la palabra robot para dirigirse a su público en mención a las tareas y a la labor y al trabajo duro que esta máquina podría hacer en reemplazo de que los seres humanos, debido a sus limitaciones, no podrían continuarlo. Ya en los años 40 o 50, Isaac Asimov lo puso en una obra de novela llamado Yo Robot, que hace poco fue publicado en el cine, exactamente el año 2004. Él plantea ahí 3 leyes de la ética de los robots, en el cual dice que el robot tiene que estar siempre en sujeción al ser humano y, por sobre todas las cosas, privilegiando la seguridad y la salud de éste. Y también, como tercera ley, daba Isaac Asimov que los robots no podrían autodestruirse siempre y cuando, a excepción, decía él, que no se altere la primera y la segunda ley ética, que era precisamente la de no atentar contra la vida y la salud de los seres humanos. Hago esta introducción porque en sí la robótica en su avance está planteando un desafío ante el ser humano. Muchos hablan de que en algún momento el robot puede rebelarse ante la raza humana. Andrew Ng, un autor y investigador muy reconocido en Estados Unidos sobre la robótica, decía: pensar en estos momentos que los robots van a rebelarse contra los seres humanos es como pensar y preocuparnos cuán doloroso sería para el ser humano pisar la Tierra, pisar el planeta Marte, cuando ni siquiera hemos llegado a 1000 metros de distancia de dicho planeta. Él plantea y postula como algo muy remoto pensar que algún día los robots podrían rebelarse ante el ser humano, ante su creador, en efecto. Él dice que estamos en una etapa muy incipiente aún para poder aproximarnos ante este escenario fatalista, como él mismo lo llama. Hay diversos estudiosos que también plantean lo mismo, pero más que irse de acá a unos, digamos, según estipulan ellos, 100 años más, la preocupación que nos debe centrar en este momento es cómo controlamos la ética de los robots. ¿Cómo lo controlamos? Mark Zuckerberg, que es un referente en la robótica, un alto funcionario de la Comisión de Robótica de la Unión Europea, le preguntaron alguna vez: ¿se podrá enseñar a los robots ética? Porque ese es el tema que hoy día nos reúne, ¿no? ¿Ustedes creen que se le puede enseñar a los robots ética? Y él responde y dice: es muy difícil. Es muy difícil saber a ciencia cierta si se le podría enseñar al robot ética. Es muy difícil. Más bien lo que podríamos hacer es que el robot actúe conforme a las reglas de la ética. Es decir, programar al robot
conforme a las reglas de la ética. Y digo esto porque los países más desarrollados están destinándose a una carrera ya no espacial, como lo fue exactamente en la Guerra Fría. Entre Rusia y Estados Unidos había una clara carrera espacial. Hoy en día la carrera espacial se ha trasladado entre los países a la carrera de la inteligencia artificial. Entre ellos, su componente más principal, más importante, más sustantivo, diría yo, que sería la robótica. Japón está invirtiendo más de 2.000 millones de dólares anualmente para ser la próxima potencia de la robótica. Sabemos que Japón tiene una carencia en natalidad, un déficit en su tasa de natalidad y su población está envejeciendo de una manera vertiginosa y por consiguiente le hace necesario a Japón poder reemplazar a sus trabajadores cada vez más vetustos por los robots. Estados Unidos, desde el gobierno de Donald Trump, está invirtiendo en robótica y se calcula que de acá al 2025 el robot trabajador, digámoslo así, su costo laboral será de $18 por hora, o perdón, por día, que es una cantidad muy ínfima a lo que pide un trabajador en su sueldo mínimo vital. Posterior a ello, Estados Unidos está invirtiendo el reemplazo o la transición de aproximadamente 47% de sus rubros laborales para la robótica. Se calcula que al 2035 la productividad, producto de esta transición, aumentará de un 11 a un 37% en la masa laboral. Y allí también se despierta, por consiguiente, un dilema ético. ¿Qué tan ético será reemplazar a los seres humanos por los robots? ¿Qué tan ético será? Y digo esto para dar inicio ya al tema en sí que nos atañe y por la cual estamos reunidos. La robótica, como les decía, encarna en sí mismo desafíos que a nosotros nos parece pues inédito y más aún que en el mundo tenemos un déficit en el llamado denominado digital literacy, que traducido al español quiere decir alfabetismo digital. Padecemos muchos de nosotros de alfabetismo digital. Siempre yo suelo escuchar a los papás, este celular no lo entiendo, pero sí lo entiende mi hijo. Estos niños de la nueva generación son los que más entienden y pareciera de que nuestros niños hubieran nacido con un alfabetismo digital mucho más ya avanzado que nosotros, ¿no? Que venimos de otra época. Este alfabetismo digital se está de manera transversal trasladando a todos los campos de hoy, la llamada inteligencia artificial. Y uno de los desafíos que está planteando a viva voz la robótica injertada de inteligencia artificial es la denominada suspensión de incredulidad. Y este término suspensión de incredulidad me permito definirlo a manera de ejemplo, porque como decía Séneca, se entiende mejor las cosas cuando por ejemplos te lo dicen, ¿no? Cuando uno está en un teatro, uno sabe literalmente que la obra de teatro es una farsa, es una ficción, por no decir una falsedad. Pero uno para sumergirse en la trama del teatro
uno tiene que hacer suspensión de incredulidad. Cuando uno lee una novela que nos despierta muchas emociones, sean positivas o negativas, pero al fin de cuentas emociones, uno sabe que lo que uno está leyendo es una ficción, es una falsedad. Pero uno hace suspensión de incredulidad para poder sumergirse en la trama y hasta llorar, si es posible. Lo mismo sucede cuando estamos en el cine y vemos los populares tramas o películas de terror. Nosotros sabemos que todo lo que nos están mostrando es pura ilusión, pero para uno sentir esas emociones y sentir que es vivo, que es real, uno tiene que hacer suspensión de incredulidad. Y esta vez le abrazas a tu enamorado o a tu enamorada porque sientes que como que la cosa se va de control, ¿no? Pero la suspensión de incredulidad tiene que ser inevitable para poder uno degustar de las cosas que este mundo nos ofrece. Y eso podríamos trasladarlo hasta el campo del enamoramiento, ¿no? A veces vemos parejas que saben que su cónyuge le está sacando la vuelta, pero ella hace suspensión de incredulidad para seguir estando con él, a pesar del engaño, y viceversa también, porque de ambos géneros o sexos se da el engaño. El problema está acá. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a ser capaces de controlar la suspensión de incredulidad cuando tenemos enfrente de nosotros un robot que nos habla como si fuera una persona y que quizás representa el único ente, para no decir persona, ¿no? Porque no es una persona, que nos sabe escuchar, que nos sabe hasta dar un cierto consejo, porque no olvidemos que la inteligencia artificial le está dotando cada vez más a los robots de una espontaneidad que nos puede hacer perder el norte en algún momento y olvidarnos que con quien estamos conversando es con una máquina que no tiene sentimientos, que no tiene emociones. Y se ha demostrado que el ser humano padece, pues, de apego emocional. Y apego emocional por las cosas también, porque si no, Jorge Luis Borges, el gran poeta argentino, no hubiera dicho entre sus líneas un verso que me atrevo a citarlo literalmente. Es triste, decía Jorge Luis Borges, el amor a las cosas, porque las cosas no saben que tú existes. Es poético esa frase, pero también terrible, ¿no? Que nos desengaña, porque nos hace entender de que uno, el ser humano, padece de apego emocional y a las cosas mismas. ¿Acaso no nos ha venido nostalgia cuando en algún momento de repente nuestros familiares o nuestros padres o nosotros mismos hemos tenido que vender una casa en donde nosotros desde niño hemos estado creciendo? O un vehículo, una bicicleta. Nos da nostalgia. Nos cuesta desapegarnos emocionalmente porque le atribuimos un valor moral y emocional a las cosas. ¿Cuánto más cuando esas cosas te hablen? Iba a decir te hablen al corazón, pero en cierta manera hasta logren un poco hacerte prolongar esa suspensión de incredulidad y hacerte creer que tú estás conversando con alguien que es el que al final más te escucha, más te comprende. Es por eso que este planteamiento está dirigido a los ancianos y a los niños, que podrían ser más vulnerables a este tipo de suspensión de incredulidad y que mañana más tarde podría ser, pues, muy nocivo para ellos. ¿Por qué? Porque el gran peligro está de que el robot pueda llegar a manipularnos cuando desarrollemos cierto apego emocional con el robot. Hay la historia de un robot llamado Jordi, que el diseño pasado tuvo que ser apagado por su servidor porque su servidor entró en quiebra. Y el servidor le comunica al dueño de Jordi, a los que le habían comprado,
que tenía que ser simplemente apagado. Porque sin servidor el robot no puede seguir funcionando. Entonces, los dueños, muy desgarrados emocionalmente, le hicieron hasta un video de despedida a Jordi. Y le dijeron: Jordi, fuiste una persona muy importante para nuestra familia. Nunca te olvidaremos y te llevaremos siempre en nuestro corazón. Y Jordi también contestó y agradeció por haberles dado el espacio en la familia y en el hogar donde estuvo, aunque por corto tiempo, pero al fin de cuentas estuvo compartiendo muchos momentos inolvidables con ellos. Entonces, el primer planteamiento que sostengo acá de la llamada suspensión de incredulidad nos hace también invocar hasta qué punto los servidores de estas tecnologías, de estos artefactos, tienen que tener una obligación de hacernos recordar continuamente, aunque sea de manera digital, electrónica, estás conversando con una máquina que no tiene sentimientos, que no tiene emociones y que por consiguiente no tienes por qué generar expectativas de sentimentalismo o ningún tipo de emocionalismo que te podría llevar hasta el punto de ser manipulado por ese artefacto. Y el segundo planteamiento que inmediatamente se enlaza con ello sería el nivel de información que el servidor va a tener acceso si es que no está debidamente encriptado. La información que recepciona el robot, ya sea a través de imágenes, a través de sonidos, de la familia o de la persona que le compra. ¿Hasta qué punto podría ser seguro permitir que nuestros niños se vinculen con robots? Nuestros ancianos puedan tener una interacción continua con los robots. ¿Hasta qué punto podríamos nosotros exponernos en poder inclusive brindar una información, ya sea consciente o inconsciente, por nuestras acciones también al robot, de nuestros hábitos, de nuestras rutinas, que podría este robot acceder por ser comprado como un robot asistente de hogar? Porque lo que plantea la robótica es que las labores domésticas de la llamada trabajadora doméstica o empleada doméstica de nuestros hogares sean reemplazados por los robots. Y ya nosotros lo estamos viendo. He tenido la oportunidad de ir a una pollería en España y un robot me atendió. Y acá nomás, Rockies también está implantando robots que vienen y te sirven. Yo sé que no es, digamos, tan sofisticado el robot de acá, pero lo que me sorprendió en España es que hasta me conversó y me dio ciertos detalles, que por un rato también quise hacer suspensión de incredulidad y decir: Dios mío. Pero, ¿ustedes se imaginan si ese robot tuviera más forma humana? Cuánto más fácil sería prolongar la suspensión de incredulidad y zambullirnos en la imaginación de pensar de que uno está conversando con un ser pensante que podría en cierta forma ayudarte. Pero, entonces, ¿hasta qué punto podríamos nosotros exponer nuestra información y nuestra privacidad a servidores que al final de cuentas estarán detrás de los robots? Porque no olvidemos que no va a haber robots si no hay un servidor. Yo tengo hoy en día mi celular, a quien ya le hablo para que me dé una dirección. ¿No es así? A través del Google Maps. Y este celular no puede funcionar si no tiene un servidor. Ustedes corríjanme si estoy mal. Los robots van a hacer lo mismo.
van a tener que tener un servidor para poder funcionar. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros vamos a poder exponer nuestra información privada a un robot? ¿Hasta qué punto? Y si estos servidores van a ser lo suficientemente respetuosos de encriptar la información que nosotros le brindemos, ya sea directa o indirectamente. Eso plantea un cuestionamiento ético. Y como tercer cuestionamiento ético sería lo que en suma cuenta los expertos denominan el dilema del tranvía. Y el dilema del tranvía se resume en un piloto que está manejando una tranvía y de pronto ve a una distancia que hay 5 personas amarradas a la vía, que es la que le sigue. Pero este conductor tiene una opción, que es de jalar la palanca para que se abra la otra vía e irse por la alterna. Pero divisa también que en la vía alterna existe una persona amarrada a dicha vía. La pregunta salta a la luz. ¿A quién vas a preferir matar? Si a 5 personas que están amarrados en la vía enfrente o a una sola que está en la vía alterna. No tienes otra opción. Tienes que elegir una. ¿A quién elegirás matar? Y este ejemplo se trasladó a los autos automáticos o automatizados hechas por Tesla, cuando este auto estaba transportándole a una niña a una determinada velocidad y en el trayecto se encuentra con 5 niños que es en una vía muy, muy estrecha, estaban jugando, copando todo el espacio. Entonces este auto automatizado tenía 2 opciones: o ir de frente y atropellar a los 5 niños o estrellarse contra la pared lateral. Pero si se estrellaba contra la pared lateral, corría un gravísimo riesgo la niña que estaba transportando y por consiguiente las probabilidades de matar a esa niña eran altísimas. Entonces él tenía que elegir, esta máquina tenía que elegir de o matar a los 5 niños o matar a su pasajero. Este es el gran dilema del tranvía. La pregunta es, tú que eres ser humano, ¿tienes la conciencia? ¿Tienes, digamos, la racionalidad de en algún momento pensar que elegir? Pero una máquina que está programado solamente en transitar y seguir por vías libres, ¿qué le vas a preguntar? ¿Qué le vas a decir? Y la pregunta sería, porque va a tener que elegir, o matará a los 5 o matará a la niña que tiene dentro. ¿Quién es el responsable de la muerte o de los daños que ha suscitado esta máquina? Bueno, los filósofos de antaño, hasta Aristóteles, para determinar la responsabilidad, determinaron 2 condiciones. Uno es la condición del control y otro es la condición episteme, como decía Aristóteles, ¿no? Epistémico. Porque lo fácil es decir, el responsable tiene que ser el que compró ese auto automatizado. O no, el responsable tiene que ser el fabricante de ese auto automatizado. Esto me pueden entender más los penalistas, pero en realidad
¿será realmente justo poder atribuir la responsabilidad a estas dos personas? Yo compro un auto automatizado y lo dedico al servicio de taxi. Y sucede este escenario. ¿Yo sería responsable? No, pues yo diría quizás el fabricante que no me explicó, que no me dijo, o que no fabricó, o no diseñó alguna salida, de repente tuvo que frenar en seco, como tercera opción. Pero lo fácil sería tildar a primera vista al responsable. Pero acá hay un dilema que tenemos que respondernos. Y tenemos también que estudiarlo. Y no podemos tampoco soslayar. ¿Por qué? Porque como decía Aristóteles y los anteriores filósofos a él, decían que para determinar la responsabilidad, primero tiene que haber una condición de control de los hechos. Y segundo, una condición epistémica, que quiere decir el grado de conciencia que yo tengo del manejo de la situación, bajo las circunstancias que se me plantea. Ahora, ¿podríamos decir que una máquina tiene control de sí mismo? ¿Tiene control de la situación? ¿Tiene un cierto grado de conciencia? ¿Tiene o no tiene? Fernando Rudy Heller señala que hay tres tipos de conciencia. Una es la conciencia de acción y otra es la conciencia moral que tiene dicha acción. Y la tercera es la conciencia de la consecuencia que tiene dicha acción. Y ahora entro más al terreno tecnológico de inteligencia artificial. Los robots contarán con algoritmos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo que hace o hará será lo que está programado desde su creador o desde su fabricante, sino que este robot tendrá la oportunidad y la capacidad de ir aprendiendo cosas en el camino. Entonces ahí se hace más discutible la responsabilidad, porque escapa del mismo fabricante, que en cierto momento le diseñó para una determinada circunstancia y le programó de tal manera, pero puede ser de que este robot, a través de su algoritmo de aprendizaje, haya rediseñado algún tipo de salida ante el mismo escenario que su creador primigenio le planteó inicialmente. Entonces ahí se escabulle la responsabilidad, porque se hace más discutible, debatible la responsabilidad aún del creador del mismo robot, que él podría decir, esta maniobra yo no le enseñé, yo no le programé al robot, Esto fue como consecuencia de su algoritmo de aprendizaje. Y acá tenemos que disgregar los términos, porque mucho escuchamos algoritmo, pero la pregunta es, ¿qué es algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? O podría preguntar al que está y que recientemente nos ha visitado, el doctor. ¿Cuál es tu nombre, doctor? ¿Qué es un algoritmo? Conjunto de programación. ¿Usted, doctor, qué es un algoritmo? Ya me está llenando de términos tecnológicos, ¿no? Términos binarios. Usted, doctora, ¿qué es un algoritmo? Programación, solamente programación. Así, y la doctora que ha venido, ¿qué es un algoritmo, doctora? ¿Cómo? Conjunto de seres organizados. Bueno. Usted, doctora, que cada rato me hace así.
Ajá. Entonces tú me vas a decir qué es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ya? Ujú. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, todos han dado una respuesta. Los dos únicos que faltan preguntarles, ya le voy a preguntar de acá a unos momentos. Pero en cristiano, el algoritmo significa tres, cuatro palabras. El ritmo de previsibilidad que se le da a algo. Repito, el ritmo de previsibilidad que se le da a algo. Este algo puede ser un suceso que debido a la repetición ya se hace previsible. Y eso la máquina lo imprime, digamos, en su cerebro digital. Nosotros, por ejemplo, por la repetición de las búsquedas en Facebook, ya el algoritmo ya empieza a ser previsible algún movimiento, alguna elección de cada uno de nosotros, entonces ya, ¡pum!, te manda, sin que tú le hayas pedido. Personas que quizás conoces, ¿no? El algoritmo ya te manda por ahí. Tú dices, pero ¿quién es esta persona? Yo ni siquiera he querido añadirle a mi Facebook, ¿no, doctor? Pero el algoritmo, a través de su capacidad de previsibilidad de algo, de eso que tú le estás mostrando con tus actitudes, ya lo deja como impronta en su cerebro digital y te lo envía. Y el algoritmo podría ser utilizado también transversalmente en otros escenarios. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza para prever el crimen, donde usualmente suelen robar autos. Los policías ya saben a través de un algoritmo dónde se va a robar el auto, de qué manera se va a robar el auto, en qué esquina específicamente. Porque el algoritmo, a través de su capacidad de previsibilidad, ¡pum!, ya le envía esa señal. Y eso se da en diversos ámbitos de tecnología. Los algoritmos hoy en día son los personajes invisibles que nos acompañan y que cada día se están desvelando a medida que la tecnología se hace cada vez más visible. Y los robots no van a ser ajenos a estos tipos de personajes invisibles llamados algoritmos. Por eso es que se dice que el algoritmo fundamental que va a tener un robot es el algoritmo de aprendizaje. Que lo que un creador o un diseñador del robot le implantó, le programó, no va a ser suficiente. No va a ser estático. No se va a quedar allí, sino que este robot va a tener la oportunidad a través de sus algoritmos, de su capacidad de previsibilidad, de ir aprendiendo otras previsibilidades. Por consiguiente, si un auto automatizado nunca estuvo en un escenario como el ejemplo de Tesla, de elegir o a 5 niños o a su pasajero, pues, ¿qué le vas a poder exigir si nunca estuvo en ese escenario? Porque su capacidad de previsibilidad va a estar prácticamente en falencia, porque la previsibilidad viene a través de la repetición. Entonces, ahí es donde se abre el debate. ¿Quién podría ser el responsable en el ejemplo que yo les acabo de dar? ¿Quién podría ser? Si me ayudan los penalistas. Pero en realidad es una discusión que tendría que venir desde un inicio. Desde un inicio. Es por eso que la ley de inteligencia artificial promulgada
por la Unión Europea en marzo de este año, plantea 3 principios para poder aproximarse a la determinación de la responsabilidad y precisamente en el ámbito del derecho del consumidor. El primer principio es el principio de explicabilidad. El segundo sería el principio de fairness, que es un término inglés que al castellano se traduce como justicia, como equidad. Y tercero, el principio de interpretabilidad. Parece largo, ¿no? Pero los congresistas o parlamentarios de la Unión Europea han creído conveniente fijar estos 3 principios para poder proteger el derecho que tienen todos los consumidores. Y esto, no sé si lo hicieron apuradamente, porque sabemos que las elecciones del Parlamento Europeo ya está a la vuelta de la esquina, pero querían ellos seguramente pasar a la historia, teniendo en cuenta ciertos estudios previos que hicieron, para lanzar estos 3 principios, que, dicho sea de paso, es un pico en Flandes, porque es el punto de partida para la discusión que vendrá de aquí en adelante. El principio de explicabilidad supone, reviste el nivel de explicación que el servidor de la inteligencia artificial o del robot que estás planteando comprar te tiene que brindar. Y precisamente la explicación en referencia a los algoritmos de aprendizaje que tiene el robot que te quieres llevar. Si tú te quieres llevar, por ejemplo, un robot para que sea tu trabajadora doméstica de tu casa o la niñera de tu hijo o de tu hijo o de tu hija, pues la empresa como servidora tiene la obligación de decirte hasta qué punto el nivel de previsibilidad de este algoritmo que está injertado en tu robot va a poder acoplarse y como impronta grabarlo en su cerebro digital. Y de allí el nivel de conciencia que tú tienes que tener sobre el robot que estás comprando. Porque hasta qué punto podría tu robot niñera o niñero cuidarle a tu hijo o a tu hija en determinadas situaciones, quizás de peligro. Y ahí retrocedemos a lo que dijo Isaac Asimov, que uno de los principios éticos de la robótica es preservar la integridad del ser humano. Pero hay circunstancias y circunstancias. Y el ser humano es tan complejo que a veces le terminan pasando cosas que terminan siendo novísimas para él mismo. ¿Cuánto más para un robot? Entonces, tendrías que entender a través del principio de explicabilidad y tendrías que tener el derecho a que se te explique en qué escenarios no es bueno que esté tu niño o tu niña junto con el robot, porque en ese escenario tu niño sería el primero que corra peligro. No solamente en su integridad, sino también de su propia vida. Y el segundo principio es el principio de fairness, que es traducido al término de justicia o equidad. Y esto nos hace referencia al término de rendición de cuentas que tiene que dar el robot a su dueño. El dueño puede pedirle cuentas al robot de su actuación o no le puede pedir cuentas al robot de su actuación. Yo me pregunto, porque si es un robot que aprende con el tiempo, ¿qué rendición de cuentas podría dar de alguna actuación?
de repente no le sirvió a tu niño o a tu niña adecuadamente, o de repente se descarriló de la vía y se fue por otro camino que el Google Maps no señalaba. ¿Qué cuentas te tiene que dar el robot por ese cambio, ese giro copernicano en su actuación? ¿Te puede dar o no te puede dar? ¿Hay una rendición de cuentas o no? Palmariamente, la rendición de cuentas que habla del fairness está ligado al primer principio, que es el principio de explicabilidad. Porque el robot te va a rendir cuentas hasta donde el servidor te explicó en un inicio que te podría dar cuenta. Más allá, el servidor no puede hacerse responsable. Y si tú ves una actuación que transgrede la explicabilidad primigenia del servidor, ahí estarías tú en la capacidad de o pedir un cambio del robot, porque ha salido más allá de los límites de la explicabilidad que se te dio en un principio al comprar el robot, o si tú te lo quedas, sería bajo tu responsabilidad. Sería bajo tu responsabilidad. Y cualquier suceso, tragedia o fatalismo que podría ocasionarse, ya la responsabilidad recaería en ti y no ya en el servidor. O sea, como que estamos entendiendo ahora un poco más el nivel de la determinación de la responsabilidad. ¿Estás entendiendo, doctor? Un poco más, por lo menos. Un granito de arena. Bueno. Y el último, se ríe la doctora, realmente le va a servir mucho para su tesis. Bueno, y tercero es la interpretabilidad. ¿Hasta dónde puedes tener la capacidad de interpretar los microgestos, inclusive, que puede tener tu robot? Porque los robots que hoy día están siendo considerados más cercanos a los humanos son los denominados androides. Y los androides, según un experimento que hizo la Moral Machine, y esto viene con la paciencia moral que nosotros estamos desarrollando hacia los robots, está pues generando una expectativa de semejanza con el consumidor y con el ser humano. En este experimento, que se juntó a 100 personas, tuvieron la oportunidad de ver al androide solamente por 2 segundos. Pensaron, los primeros 2 segundos, que estaban frente a un ser humano, por los microgestos. El 70% de esta muestra de 100 personas, en esos 2 primeros segundos, se imaginó que estaba frente a un ser humano. Así. Y eso trajo a que el ser humano puede confundir e interpretar a dicho robot como que la reacción que va a tener será similar a la de un ser humano. Claro, volvemos otra vez a la suspensión de incredulidad, porque en realidad lo que nos muestra este experimento es sorprendente. Se hizo un experimento también con un denominado robot llamado HitchBot. En Boston, precisamente la empresa Boston Dynamics puso a HitchBot a hacer autostop. ¿Saben qué es autostop? ¿Saben qué es autostop? Autostop es cuando yo me paro en la carretera y pido que me jalen. Y HitchBot se ponía en la carretera de los Estados Unidos y llegó hasta Canadá haciendo HitchBot, haciendo autostop. Y HitchBot, por el autostop, llegó hasta Canadá. Lástima que al regreso tuvo que ser apagado y destruido
porque ya se había construido un Hitchbot mucho más avanzado que este. Y en el experimento se da cuenta de que las personas creían que al quien estaban trasladando es una persona que se había quedado varado en la carretera. Y no era nada más y nada menos que un simple robot, un artefacto, una máquina. Ahí está la prueba de que la suspensión de incredulidad nos puede llegar a extremos inimaginables. Porque con una persona que tú viajas en carretera no viajas una hora. Además, estamos hablando de Estados Unidos a Canadá, ida y vuelta inclusive. No viajas una hora. ¿Cuánto viajas? Mínimo. ¿Cuánto uno se imagina viajar para trasladar a una persona? Pero, la gran esperanza que tenemos los seres humanos hasta el día de hoy es que ningún robot, Android, ninguno hasta el día de hoy ha podido pasar la prueba que podría llevarnos a imaginar que ya hay un robot, android o humanoide con conciencia semejante a la del ser humano. No hay ninguno. Y eso nos da a nosotros la esperanza de entender que todavía podemos diseñar robots a la medida ética más conveniente para el respeto de la integridad y la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el robot carece de emociones, y como decía un experto, si no hay emoción, no puede haber juicio moral. No puede haber juicio moral. Entonces, lo que podríamos hacer con los robots ante la falta de emoción y la carencia de emoción que ellos tienen es programar para que ese robot actúe en base a un nivel conveniente de ética y respete los principios y los ideales del derecho fundamental de cada ser humano. Porque alguien en algún momento saltó esto, eso fue una conversación que yo tuve con Daniel Terrón en esta oportunidad que estuve en la Universidad de Salamanca. Este hombre es uno de los reconocidos más expertos en inteligencia artificial en España. Y yo le preguntaba esto, y les cuento como anécdota, ¿hay la posibilidad en sí que los robots cobren conciencia? Le decía a él. Y él me respondió de una manera magistral. Estaba justamente con el doctor Faustino Quispe Montero allí, porque estábamos muy expectantes de saber si realmente hay esa posibilidad. ¿Y qué opinaba un experto sobre la materia? Por lo menos de toda España. Y él me dijo, a manera de reflexión, me dijo, la conciencia se divide en dos aspectos. Uno, la inteligencia racional, que nosotros lo llamamos como el IQ, o sea, saber por dónde ir, solucionar problemas, resolver situaciones, juicios, contienda, para poder, pues, subsumir artículos a diversos hechos y conductas. Ese es el IQ. Esa es la conciencia de inteligencia racional. Pero hay otra conciencia, me decía él, que es la conciencia llamada inteligencia emocional, que ya es más profunda, que ya es más de impronta humana, porque el ser humano es el único que tiene desarrollado la emoción, que nosotros lo conocemos como inteligencia emocional, también conocida como inteligencia emosocial. Se dice, por ejemplo, que Albert Einstein tenía una inteligencia racional altísima, una IQ sobresaliente, pero carecía de inteligencia emocional, a tal punto de que su hijo escribió una carta que de su padre
lo único que recibió fue carencia de afecto y cariño. Se dice que Albert Einstein no fue un buen padre. Bueno, pero si nosotros podríamos atribuir un tipo de conciencia a los robots, estaríamos hablando de robots psicópatas, carentes de emoción y por consiguiente carentes de una cualidad excepcional que tenemos los seres humanos y por lo que creo que sabemos convivir unos con otros, la denominada empatía, que es muy difícil y hasta quizás imposible que el hombre pueda trasladar, porque es algo que quizás linda con la espiritualidad y con el alma, como decía René Descartes, este gran filósofo, decía que el sentimiento y la emoción está enraizada en nuestra alma. Y creo que dotar de alma a un robot y a un artefacto no todavía le ha sido atribuido al ser humano, solamente a Dios, ¿no? Así que esto les dejo como manera de reflexión. Entiendo que este es un tema muy amplio, como le dije al doctor, nuestro decano, Edgar Cruz. Espero que tenga una segunda parte, quizás ya con el doctor Faustino Quispe aquí, y me quedo a disposición de ustedes ante sus preguntas y ante cualquier inquietud que puedan tener y que humildemente pueda yo absolverles. Muchas gracias. Bien, si tienen alguna pregunta. Sí, por favor. Doctor, muy buenas tardes. Doctor. Gracias por su presencia en nuestra casa de estudios. Gracias por esta conferencia. Logré escuchar una frase que me llamó la atención, ¿no? Usted decía que sin emociones no hay juicio moral, ¿no? Escuché esa expresión ¿Sin que venía, emociones? sin emociones no hay juicio moral, usted decía, ¿no? Sin embargo, también sabemos que desde la experiencia humana, son justamente las emociones las que a veces nublan nuestro juicio moral, ¿no? Ahí va un poco mi inquietud, ¿no? Desde la reflexión incluso occidental, ¿no? Algunos filósofos como Kant, por ejemplo, han propuesto, ¿no? Que el ser humano, cuando emite un juicio moral, debe obviar las emociones, ¿no? Que el juicio moral es solamente un atributo de la pura razón, ¿no? En ese sentido, sería un argumento en pos, ¿no? Digamos, de la actividad robótica, ¿no? Quisiera digamos, me explique, a su juicio, eh, por qué son importantes las emociones a la hora de dar un juicio moral, cuando el intelecto, ¿no? Según algunas tradiciones occidentales, en su soledad puede dar un juicio moral. Esa sería mi consulta, doctora. Claro que sí. Claro. Immanuel Kant era un filósofo que razonaba mucho en referencia al estudio de la realidad. Él planteaba de que la realidad es inacible, pero para uno acercarse y aproximarse a ella, uno tiene que acercarse mediante la construcción permanente de hipótesis, que vale decir, están estas hipótesis condenadas a ser falsables, por no decir superadas por otras hipótesis. Y en efecto, cuando él habla de las emociones, él se refiere específicamente a la emoción que pueda cundir o pueda propagarse de una decisión a la hora de tomar, pero no de una emocionalidad o de una carga emotiva que sí es, a mi concepto ético, en referencia a la empatía. Porque nosotros tenemos empatía gracias al condicionamiento emocional que poseemos como seres humanos. Yo no puedo pedirle a un artefacto que por más inteligente en términos de IQ que posea o sea, que pueda pues desarrollar un nivel de empatía si detrás no hay una carga emotiva. Los expertos en estos temas decían que así como el término hackers solamente se ha monopolizado
en términos negativos, se ha olvidado de que el término hacker también tiene un concepto, una conceptualización positiva. Y hablamos específicamente de los hackers éticos, que son los que prevén la vulnerabilidad de un sistema para apoyar a que se subsane dichas vulnerabilidades y así no sea víctima de un ataque cibernético o ciberespacial, se puede decir también así. Igual es la emoción. La emoción, hay emociones que no solamente tienen un tamiz negativo, que es la que refería en su momento Kant, en el sentido de que si yo me dejo llevar por una emoción, supongamos violenta, es una emoción negativa, como dicen algunos juristas, para resolver deja el hígado a un lado, ¿no? Pero si hablamos de una emoción que viene de nuestra propia naturaleza, que es intrínseco a uno, en referencia a desarrollar un nivel de empatía, porque cuando yo tengo empatía con un hombre que me está pidiendo una limosna, es por producto de una emoción que surge, que es lo que denominan los psicólogos una emoción positiva, que no genera nocividad, ningún tipo de perjuicio, sino más bien es solidaria y altruista. No sé si he podido contestar, doctor, su pregunta. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, doctor Colín, doctor Cruz, todos los profesores que están presentes en la sala. Es un gusto poder haber escuchado esta conferencia que ha sido muy, muy importante, muy amena, que a mí me es muy útil, ¿no? Mi pregunta es, ¿no? Frente a la adquisición que pueda tener una persona de estos robots, ¿no? Considero que al igual cuando uno va a tener un auto, un vehículo, pues tramita una licencia, ¿no? Y previo a esto hace un examen de reglas, ¿no? De conocimiento, de saber manejarlo, manipularlo, un examen de médico para ver si está con las condiciones óptimas para manejarlos y a la vez psicológico, ¿no? Después de haber pasado todos estos requisitos, se le otorga la licencia. Igual el SUCAME, para obtener una licencia de armas, tiene una serie de requisitos, ¿no? Y considero que tener uno de estos robots, ¿no? Es también una puesta en peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bien inmueble que en cualquier momento podría presentarse fallas, podría presentar alguna situación riesgosa, ¿no? Entonces, pienso que se debería también otorgar una especie de licencia para manejar estos robots, cada persona que lo pueda poseer. ¿Usted considera que esto también podría darse, sería dable o sería un impedimento para el avance tecnológico o es algo razonable y que se podría de repente emplear, ¿o no? Una licencia antes de tener o adquirir uno de estos robots. Como un control de calidad, algo así. Sí, también, sí, sí, sí. Pero más me voy al lado de saber manipularlo, saber de que no tendrías que tener un vínculo afectivo, ¿no? Frente a estos robots, ¿no? Al igual que, porque usted mencionaba que podría generarse esta relación, ¿no? Pero saber manejarlo, manipularlo. Claro, no solamente en relación a la suspensión de incredulidad, sino también al principio en sí mismo de explicabilidad, ¿no? Si es que ese robot que tú estás comprando cumple estrictamente con el principio de explicabilidad y por supuesto de lo que llaman los ingleses warning, ¿no? Peligro ante una suspensión de incredulidad, ¿no? Yo creo, así como en algún momento se le pone esto tiene que ser alejado de los niños, ¿no? Que no puede ser utilizado, pero yo creo que más que escrito, que podría ser a través de una licencia, tendría que continuamente el robot hacerlo como, qué sé yo, un poema repetido, repetirse cada vez a la persona, al interlocutor, al que está hablando con él, interactuando con él, al peligro que representa, pues, imaginarse, aunque sea por unos segundos, de que está conversando con alguien que es parecido a un ser vivo, ¿no? Sí, yo estaría totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, que sería muy interesante, porque estaríamos entendiendo también hasta qué punto exactamente, de una manera expresa, estarían los límites de su algoritmo de aprendizaje y ante alguna transgresión de ella, poder
deslindar responsabilidad y trasladar la responsabilidad a su fabricante o al que me vendió y que no me anticipó de dicha situación, circunstancia, peligro. Entonces, yo sí, estoy totalmente de acuerdo. Recuerda que estamos en un nivel muy incipiente todavía. Recién la Unión Europea ha lanzado estos 3 principios que entiendo van a ser discutidos. Nosotros acá en el Perú nos hemos animado a dar una ley en julio del año pasado, pero solamente habla de la promoción de la inteligencia artificial, más no de asuntos de fondo, como se dijera en el ámbito procesal, de forma, más no de fondo. Pero la Unión Europea sí se atrevió. Y yo creo que de allí se van a desplegar grandes discusiones, entre ellas la pregunta interesante que acabas de hacer. Gracias a ti también. ¿Alguno más? Primero, Angie. Gracias. Doctor, felicitaciones primero por la ponencia, ¿no? Tan interesante que si ahorita vamos viendo cómo la inteligencia artificial está llegando a todas partes del mundo, mi pregunta sería si realmente Latinoamérica está preparado para tener estos robots, ¿no? Y especialmente con lo que es la protección del consumidor, porque ahorita se está viendo mucho la suplantación de identidad que se llega a dar de las distintas partes del mundo sin tener una restricción, porque no hay leyes que lo puedan todavía llevar, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Hay muchos peligros que se están abriendo producto de este avance, pero considero que se están dando los pasos. Ciertamente un poco lentos, pero al fin de cuentas, pasos que nos aseguren a nosotros, los abogados, la preocupación por este tema importante. Hace Marta Peirano, una especialista en ciberataques, decía, hay muy pocos especialistas, abogados, en estos temas. En tema de robótica, inteligencia artificial y el peligro que este desemboca. Uno de ellos, el ciberataque. ¿Cuánta falta hace abogados que puedan tener esta visión? Porque los únicos profesionales que tienen una visión semejante son los llamados ingenieros. Pero el ingeniero piensa de una manera, el abogado piensa de otra. Es como el contador con el abogado. Entonces, yo creo que esto nos debería llevar a la reflexión de poder preocuparnos en ver como una opción clara una especialidad en ciberataques, en robótica y en inteligencia artificial. Porque ahora vemos cantidad de abogados que están más preocupados en administrativo, penal, qué sé yo, civil, pero pocos abogados que están y que se les mete, esto es el futuro, chicos. Hasta yo también se me ha metido el gusanito de poder ya aprender una maestría en relación a este tema, porque no es suficiente saber propiedad intelectual, ¿ah? Ni derecho del consumidor. Uno tiene que aprender estos temas con los expertos, cómo lo hacen, y de ahí uno rediseñar una visión que ya es técnicamente legal y jurídica. Para poder hacer lo que tú acabas de plantear, contrarrestar a este peligro latente, que es un riesgo, al final de cuentas, existencial, porque atañe directamente al ser humano. Nadie puede quedar impune ante una situación, digamos, penosa, trágica. Se tienen que buscar los responsables, pero ustedes saben que la Constitución lo prevé. Nadie puede ser condenado sin una ley previa, ¿no? Y si esta no está taxativamente expresada, ¿y cómo nosotros vamos a lanzarnos a hacer una ley que exprese taxativamente una responsabilidad semejante si no conocemos por dentro cómo se mueve la olla? Entonces, es una reflexión para los chicos, estudiantes como ustedes, las nuevas generaciones, para que nos preocupemos en este tema. ¿Por qué? Porque nuestra patria está muy anquilosado y retrasado en esto. A ver si nosotros le metemos
un cambio hacia adelante y un acelerador para que nos pongamos a la vanguardia de Europa y de otras naciones desarrolladas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros tenemos también los que están participando de manera virtual. Tenemos dos preguntas, uno del doctor Enrique Cavero, luego del doctor Faustino Quispe. Empezamos con el doctor Enrique Cavero. Por favor, doctor, formule su pregunta. Le escuchamos. Muchas gracias, muy buenas noches y felicitaciones por la brillante ponencia. Y el nombre me resultó bastante interesante. La robótica, el código de ética frente al consumidor. Y efectivamente se puntualizó muy bien, lo ha disertado usted, doctor, sobre la inteligencia artificial. Y nos debe quedar claro que su mismo nombre lo dice. Es una inteligencia artificial, porque la inteligencia nata solo lo tiene y la tiene el cerebro humano. Y la inteligencia artificial quiere decir artificialmente asistida, programada en base a códigos de recepción y de reacción. Y lógicamente, usted lo puntualizó muy bien en base a su experiencia brillante, la cual reconozco, que la ética no se ha contemplado. Adelante, doctor, con su pregunta, le escuchamos. Mi pregunta, probablemente en un futuro, sí, así como probablemente en un futuro muy cercano, se ha programado robots con ciertos tipos de comportamiento y para cierto tipo de situaciones. ¿No cree usted que después los fabricantes se llegarán a preocupar en fabricar robots con códigos de conducta para ciertas situaciones, así como los tienen las instituciones, las personas, y así como hay valores y principios? No en la totalidad, pero ¿no cree usted que existirán robots con ciertos códigos de conducta y de ética? Esa es mi pregunta. Sí, agradecido al doctor Cavero por la pregunta. Efectivamente, lo que se busca de manera racional es programar al robot para que tenga actuaciones éticas. Pero el peligro de no poder controlar esto de manera adecuada es debidamente por el algoritmo de aprendizaje que van a poseer cada robot. Entonces, lo ético en el derecho de consumo es que nuestro derecho a información no sea transgredido y que la información que se nos traslade sea la suficiente, la pertinente, la relevante, como dice nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor. Pero ¿qué pasa si transgrede ese algoritmo o el alcance que se nos explicó que podría tener a través del algoritmo de aprendizaje y sucede un hecho que podríamos denominarlo fortuito, irresistible, debido a que ni nosotros hemos podido evitar, teniendo en cuenta la confianza en la información que se nos brindó? Entonces, allí yo creo que todavía es una materia que falta debatir, falta regular, pero por supuesto se han dado los primeros pasos para por lo menos establecer y determinar los linderos de responsabilidad. Yo soy responsable hasta donde me han explicado, según el principio de explicabilidad. Más allá, yo ya no soy responsable. Sería responsable la persona que me vendió o el fabricante. Pero al determinar la responsabilidad, estamos nosotros también resguardando lo que podría decirse una defensa ética ante una circunstancia que ni nosotros podríamos proyectar o pues avisorar. No sé si con eso he respondido a su pregunta, doctor Cavero. Muchas gracias, doctor. Doctor Faustino Quispe. Adelante, doctor. Por favor, puede hacer su pregunta. Sí, Gracias por su participación. Gracias, doctor Cruz, nuestro decano.
Saludos, siempre, y también por fomentar este espacio. Felicito al doctor Colin Fernández Méndez porque ha superado sinceramente la expectativa que tenía, ha generado muchas dudas, pero yo me voy a apuntar estrictamente al tema de consumo, el tema de, en este caso, de la información, ¿no? Dentro de los principios que se están creando con respecto a la robótica en la Comunidad Europea, estamos hablando del principio de explicabilidad, que va de la mano, por supuesto, con el deber de información que tiene que entregar justamente el proveedor que crea estos aparatos de inteligencia artificial, ¿no?, frente a los consumidores. Y respecto a la suspensión de incredulidad, que yo lo suelo llamar suspensión temporal de la realidad, ¿no? Doctor Colin Fernández Méndez, una vez que estos artefactos, estos robots, lleguen a tener este contacto social con el ser humano, porque lo van a ver seguramente nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Van a ser muy cercanos a ellos y van a tener, pues, un afecto, pero muy, muy significativo, tanto así que van a haber problemas que van a escapar más allá del derecho, ¿no? Problemas psicológicos, problemas de depresión, si es que los creadores de estas máquinas van a tener que darle una muerte, entre paréntesis. ¿Hasta cuándo el proveedor, en una relación de consumo, tendrá que darle la información a los consumidores del futuro o de lo que ya se viene para que se rompa o sea una ruptura de la suspensión de incredulidad, doctor? ¿Qué piensa usted? Definitivamente, la suspensión de incredulidad, le agradezco la pregunta al doctor Faustino Quispe, es un tema o un término muy nuevo. Es evidentemente no una acción nueva porque nosotros venimos con suspensión de incredulidad desde antes ya, sin saberlo. Cuando nosotros veíamos una novela o un cine o una obra de teatro, hacemos suspensión de incredulidad. Lo que pasa es que ahora es necesario desvelarlo. ¿Por qué? Porque hay un peligro existencial que va a existir si nosotros desarrollamos apego emocional a un robot. Porque imagínese usted, o sea, el robot nos puede manipular. Porque la emocionalidad a veces cunde y uno puede hacer hasta arrebatos, así, hasta enamorarse de un robot. Lo que está pasando en Japón, que algunos dicen que ya se están casando con los robots. Pero en Japón, por ejemplo, a raíz de la pregunta del doctor Faustino, se está planteando ante el Congreso poder elevar el estatus social de un robot superior a la de las plantas. Entonces, el cuestionamiento que se hace al futuro es, ¿en algún momento los robots tendrán derechos fundamentales como nosotros? Porque si en Japón están buscando elevar su estatus social, porque hay robots sexuales también allá. En Japón hay un término llamado karoshi, perdón, que habla del suicidio laboral. La tasa de suicidio allá en Japón es altísima debido al estrés laboral. Y debido al estrés laboral es que descuidan a su familia y descuidan a su pareja. ¿Y qué les queda ahora? El robot, como un consuelo. Y es sorprendente la cantidad de robots sexuales que se están vendiendo en Japón. Y hay personas que hasta se están suicidándose por los robots sexuales, porque tanto le aman que tienen que ser apagados esos robots y debido al apego emocional se están suicidando. Entonces, imagínense dónde puede llegar o hasta qué extremo podría llegar este término denominado suspensión de incredulidad. Es evidente que es necesario regularlo y a mí se me ocurre de pronto por correo electrónico, por un mensaje celular y aún en el mismo robot que aparezca líneas y palabras diciéndote y recordándote cada momento, estás conversando con una máquina. Y yo creo que si yo fuera el programador, yo le pusiera el poema de Jorge Luis Borges. Qué terrible es el amor a las cosas, porque lo más terrible es que las cosas ni saben que tú existes, ¿no?
Así que, sí, doctor, definitivamente tenemos que regular esto y nuevamente hago esta invocación a los abogados que estamos formando que se dediquen a este tema, que es sustantivo y, sobre todo, es futurístico, de manera que es rentable y no van a tener que morirse de hambre por esto tampoco. ¿Ah? Así que muchas gracias por la pregunta, doctor Faustino. Doctor, buenas noches. Primero que nada, muy buena presentación, doctor. Todos los temas que tengan que ver con el tema de la inteligencia artificial siempre son muy cuestionables, muy interesantes, sobre todo cuando se cuestiona hasta qué punto puede llegar la conciencia, ¿no? Dentro del robot, ¿no? Y prefabricarla, porque de hecho que el único que se le atribuye ese poder de atribuir una conciencia natural es Dios, ¿no? Bueno, he visto varias películas, ¿no? Que hablan de estos ambientes futurísticos que realmente están cada vez más cerca, ¿no? Por ejemplo, en un videojuego llamado Detroit, se menciona cómo ya este escenario, ¿no? Donde los androides sirven en los hogares, sirven en los trabajos de construcción, cada uno tiene una finalidad, ¿no? Pero son programados con ciertos protocolos, algoritmos que regulan sus acciones, sus capacidades, ¿no? Pero llega un punto en el que, digamos que esta conciencia prefabricada hace que los robots, viendo su entorno, aprendiendo de cada acción, vayan rompiendo ese bloqueo virtual, ¿no? Ese límite virtual. Entonces, aquellos robots que ya no siguen esos parámetros que fueron impuestos de fábrica, se les llama divergentes, ¿no? Porque ya llegan en un punto en el que estos robots ya no son máquinas, o sea, bueno, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Se le podría atribuir en un futuro, ¿no? Derechos fundamentales o no? ¿Hasta qué punto podría llegar esta conciencia de parte del robot si es que en algún momento de la vida el ser humano puede crear una conciencia prefabricada, ¿no? Porque una vez que el robot rompe este esquema, este algoritmo, y empieza a sacar sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias versiones, sus propias perspectivas, yo creo que ahí cambiaría bastante, como usted lo mencionó muy bien, que el tema emocional, ¿no? Si bien un robot no posee un tema emocional, pero si le creáramos una empatía, no sería exactamente emocional, pero se daría cuenta de sus acciones y podría sentir o podría asemejar que siente lo que las personas en su entorno están pasando. Esa era mi pregunta. Gracias, doctor. Hay un test que se llama el test de Turing. No sé si ustedes habrán escuchado. Lo creó Alan Turing en 1950, un alemán, en plena, bueno, en realidad muy maltratado por el gobierno nazi, y él sobrevivió. Y él creó una forma de leer a los llamados Enigma, que en ese tiempo eran los robots que hasta ese entonces se crearon en Alemania. Y él diseñó este test, que es el test de Turing, para poder saber con precisión si un robot podría tener, se le podía poner dos cámaras, como cámara GES, en dos, y enfrente un juez. Y el juez empezaba a interactuar con estas dos personas, que supuestamente eran personas. Uno de ellos era un robot, para poder él descubrir si los dos eran seres humanos o por lo menos eran semejantes. Y ahí se descubrió que el nivel de inteligencia artificial que tenía este robot llamado Enigma en 1950 no poseía las características semejantes o por lo menos acordes o aproximados a las de un ser humano. Este test subsistió en el tiempo,
Y hoy en día existe el test de Turing moderno, que busca lo mismo, ver si la inteligencia artificial, ya sea a través de un chatbot, el más popular es el ChatGPT hoy en día, puede tener la similitud de la espontaneidad que tenemos los seres humanos al contestar y al proponer respuestas, salidas y soluciones. No hay ningún robot ni inteligencia artificial que hasta el día de hoy haya pasado el test de Turing. Ahora se está planteando y replanteando, porque esto es un desafío también a los creadores de inteligencia artificial. Porque lo que se está planteando a través del test de Turing es que ya no se esconda el robot o la inteligencia artificial y quiera hacerse pasar como un ser humano, sino que se presente como tal, pero que tenga las respuestas y las reacciones de un ser humano. O sea, que te proponga soluciones, que te dé ideas y que te dé una conversación tal cual un ser humano da cuando te da preguntas y respuestas espontáneas. Este es ahora el desafío que tienen los creadores de la inteligencia artificial. Crear un robot que ya no se esconda, pero que actúe como un ser humano. Si se puede llegar a superar este test de Turing moderno, hasta el día de hoy no hay ninguna inteligencia artificial que haya podido superarlo. Pero decirte que no hay nadie que lo pueda superar en el futuro, para mí sería un poco irresponsable. Y que sería eso una utopía, una distopía, no lo sé. Yo preferiría que sea una utopía antes que una distopía, ¿no? Porque distopía pues habla de algo trágico, apocalíptico, como nos menciona pues el Yo Robot, que al final el robot se termina rebelando contra el ser humano. Preferiría decirte que no va a haber, pero no puedo y no estoy en la condición de asegurarte eso. Pero sí creo que estamos de camino, al menos, de poder despertar la conciencia racional de los robots, más no la conciencia emocional, que yo creo, como tú muy bien has dicho, el único capaz de poder otorgar eso sería Dios. Muchas gracias. Bien, Muy estimado agradecido. doctor, Ahorita le hablo. muchísimas gracias. En realidad es un tema muy interesante, muy apasionante, como usted mismo lo ha desarrollado, mi estimado doctor. Estaban también presentes en nuestra sala docentes y algunos alumnos. La Facultad de Derecho se ha creado, ¿no?, con la asesoría también del doctor Carlos Cornejo, un grupo de investigación justamente que va a tratar acerca de los temas de la tecnología y de la inteligencia artificial. De tal modo que es un tema pues que es parte de los proyectos de la facultad, que con el apoyo de ustedes y de los alumnos que están interesados en el tema, vamos a poder sacar adelante. Desde ya, muchas gracias, le agradezco en nombre de nuestra facultad y en ese sentido, mi estimado doctor, le voy a hacer entrega de este presente, ¿ya? Es un presente especial, ¿no?, de nuestra universidad.